Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Una de las mejores escenas en la cual medito continuamente es cuando estemos en su presencia, en la presencia de Jesús, y podamos ver la marca de sus clavos en sus manos y en sus pies. Porque esa marca todavía la tiene el Señor. Él resucitó y esa fue la marca que Tomás tuvo que ver para creer. Mete tus dedos aquí en las marcas para que veas que soy yo. Y Jesús eligió tener esas marcas por toda la eternidad, porque esas marcas nos recuerdan de su infinito amor. Allí es cuando vamos a entender su infinito amor, cuando veamos esas marcas. Todavía no lo entendemos a plenitud. Todavía nosotros no entendemos a plenitud el amor que Él nos tuvo y nos tiene, yendo a la cruz del Calvario. Hoy voy a hablar acerca del nacimiento de Jesús y su impacto en el mundo. Vamos a hablar de los registros escriturales que habla del acontecimiento del nacimiento del Mesías. Estudiaremos las profecías bíblicas a este cumplimiento. La semana que viene voy a hablar acerca de Jesús en su faceta como proveedor. Vamos a hablar de Jesús como proveedor, y para ese domingo, que es el domingo que viene, quiero que todos traigan algo que represente una sustancia que el Señor pueda proveer. Nosotros tenemos acá el ministerio del Buen Samaritano. Usted puede traer algo de comida que se pueda ofrendar, y esto va a representar sustancia, porque quiero orar con todos para un milagro de multiplicación en nuestras vidas. ¿Cuántos han leído que dice la Escritura que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Y cuántos han leído que en el ministerio terrenal de Jesús hubo varios acontecimientos de multiplicación? De hecho, Jesús comienza su ministerio trayendo multiplicación de vino, convirtió el agua en vino en una boda. Es decir, comienza con un milagro de provisión y multiplicación. Y yo quiero que el domingo que viene usted traiga algo que represente sustancia para bendecir y que el Señor sea nuestro proveedor. Lo he venido diciendo todo este año. Nosotros vamos a terminar el año con multiplicación y productividad. Yo lo creo en mi corazón y yo quiero que usted se enfile en esta fe que hemos estado confesando desde el principio de este año. Vamos a terminarlo con multiplicación. No hable y no diga, ay, parece que no voy a probar una yaca, porque eso es duda e incredulidad. Diga, mi cocina va a tener abundancia en este diciembre. Mi cocina va a tener abundancia de comida. Voy a comer bien. Voy a entrar en el año 2018 con abundancia en mi casa, en mis bolsillos, en mi cuenta bancaria, porque Él es mi proveedor y nada me faltará. Amén. Si usted se mete bajo la nube del mundo, entonces va a hablar como el mundo habla. Pero si se mete bajo la nube de Dios, va a hablar como Dios habla. Amén. Entonces, este domingo que viene estaré hablando de esa faceta de Jesús. El próximo domingo arriba le dejaré al pastor Gerardo que él cubra la faceta de Dios hecho carne, la unión hipostática entre Dios y el hombre. Pastor Gerardo, esa clase te la voy a dejar a ti. Así que vamos a aprender mucho acerca de la vida de Jesús. Estoy emocionado porque sé que su presencia nos va a visitar durante estos domingos, porque cuando aprendemos de Él, Él se manifiesta grandemente. Yo quiero que nos enfoquemos. Hoy vamos a hablar de mucha Biblia, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, porque si queremos hablar del nacimiento de Jesús, tenemos que ir a la Biblia. Hay muchos hechos históricos y detalles importantes que la palabra de Dios provee para saber con precisión qué ocurrió y qué impacto tuvo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Fue un impacto muy grande, fue una bendición totalmente importante para el mundo y para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a la Escritura y vamos a corroborar todos estos acontecimientos, pero quiero usar
2 evangelios biográficos que son aquellos que nos dan los detalles importantes que nosotros debemos saber. Mateo, uno de los discípulos de Jesús que más tarde se convirtió en uno de los apóstoles, escribió uno de los evangelios y nos da datos importantes en el nacimiento de Jesús. Se dice que Mateo escribió para el pueblo judío y Lucas es otro que escribió la biografía de nuestro Señor Jesucristo, pero Lucas era gentil. Lucas era sirio de Antioquía y fue discípulo del apóstol Pablo. Es decir, Lucas no fue testigo ocular de la vida de Jesús, sino que él indagó, investigó y dice que él se aseguró de acumular los datos precisos para poder escribir una biografía que diera a todo el pueblo, no solamente al judío, sino al pueblo gentil, una vida de Jesús precisa. Lucas escribió a los gentiles. Lucas escribió en el griego koiné, que era el griego que se usaba en ese tiempo, ya que el comercio era algo muy importante para la Palestina existente, y Lucas usa el griego koiné, que era el griego que se utilizaba, y lo usa con perfección. Dicen los comentaristas que Lucas era profesional, era un médico, de aquel que habla el apóstol Pablo al final de sus prisiones y dice: solo Lucas ha permanecido conmigo. Ese mismo Lucas que habla Pablo es el mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas. Tenemos al otro escritor que es Marcos, que fue un discípulo de Pablo, no fue discípulo de Jesús, llamado Juan Marcos, que fue aquel con quien Bernabé y Pablo tuvo un problema y Juan Marcos tuvo que dividirse por un tiempo. Él escribió el Evangelio de Marcos. Y tenemos a Juan, que fue discípulo de nuestro Señor y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, quien murió exiliado en la isla de Patmos, y él murió de viejo. De hecho, fue el único apóstol que no murió como mártir. El único apóstol que no murió como mártir fue el apóstol Juan, que murió de viejo, exiliado en la isla de Patmos. A este apóstol se le reveló Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el futuro profético de la humanidad y de la eternidad. Pero vamos a comenzar hablando proféticamente de lo que sería el nacimiento de Jesús. En Isaías 7:14 habla de una profecía que dice que el Hijo de Dios, él iba a nacer de una virgen. Específicamente Mateo capítulo 1, el versículo 23 habla de esta profecía y dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto que habló o que citó Mateo se encuentra en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 7, versículo 14. Habla también la profecía bíblica de su nacimiento, que sería en Belén. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, habla que Belén sería el lugar, la ciudad donde el Mesías iba a nacer. Herodes, cuando le pregunta a los sabios de dónde saldría este Mesías, este nuevo rey, específicamente Mateo capítulo 2, el versículo 6, habla de esta profecía y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, la profecía más vieja, se puede decir, es la de Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a Satanás. Recuerde que en el idioma hebreo cabeza significa responsabilidad o significa aquel que tiene autoridad. Esa profecía de Génesis 3:15 se cumple en el nacimiento de Jesucristo, la simiente de la mujer. Es curioso porque la mujer no tiene simiente. Esa palabra simiente es la palabra semen o la palabra semilla. La mujer no tiene semen, pero Dios le atribuye a la mujer: la simiente de ella te va a aplastar la cabeza. Algunos dicen que fue porque el Señor, Él creó un semen especial y lo colocó
en la Virgen María y de allí nació nuestro Señor Jesucristo. Escogió del linaje de José, porque José era de la tribu de Judá, era oriundo de Belén y lo escoge por linaje, pero José no tiene intervención sexual en el nacimiento de Jesús porque José estaba bajo pecado. Jesús nace de manera sobrenatural por la concepción, vamos a decir, del Espíritu Santo, por el milagro del Espíritu Santo. Eso lo vamos a detallar más en las Escrituras. Lo cierto es que en la Biblia se encuentran detalles importantes que hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo las profecías acerca del nacimiento del Mesías se hacen reflejar. Y no solamente acerca del nacimiento del Mesías, sino de otros detalles importantes de su niñez, de cómo fue su relación con su madre, cuando él fue al templo, cuando tenía 12 añitos. Ellos proveen detalles importantes que hablan de la vida infantil de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá usted dice, pastor, pero ¿por qué escogió un mensaje tan histórico? ¿Por qué es necesario que el pueblo de Dios conozca estos detalles? Porque muchos tienen años en el Evangelio y solo conocen los detalles históricos que la Iglesia Católica nos ha enseñado. De hecho, hay cristianos hoy en día que creen que los sabios, como dice la Biblia, los magos, pero ahora vamos a explicar eso, eran 3. Todavía hay cristianos que creen que se llamaba uno Baltasar, Melchor y Gaspar. Hay cristianos que creen eso. Hay cristianos que colocan un pesebre y colocan a los magos llegando a un pesebre, y eso no está en la Biblia. Cuando Jesús estaba en pañales, no fueron los magos los que visitaron a Jesús, fueron los pastores que estaban afuera. A quienes se aparecieron ángeles cantaron gloria, gloria a Dios en las alturas. Los magos aparecen más tarde. Y hay cristianos que no conocen todos estos detalles y entonces se enredan y no saben explicarle a la gente lo que es correcto. Ahora, sistemáticamente, si nosotros estudiamos lo que aconteció con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, nos ubicamos en Mateo capítulo 1, el versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. ¿Qué significa se juntasen ahí? Dígame. Relación sexual. Es decir, que José y María, más tarde, en el relato bíblico lo vamos a ver, sí se juntaron sexualmente. No es como la tradición nos enseña de que ella dio a luz a Jesús y nunca más conoció varón. Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice que estaba desposada con José. Y dice que se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, a los varones que están acá, usted tiene una novia, los que tienen novia, que están acá, pero si usted está casado cuando tenía su novia, que su novia de repente le diga: mijo, anoche me visitó el poder de Dios y me cubrió y me habló un ángel y me dijo que yo voy a dar a luz al Mesías y estoy embarazada. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se come el cuento ese de una vez? Digamos que la historia venezolana tiene un relato que dice que va a venir alguien que nos va a libertar. Y de repente a usted le pasó, jovencita, y le dice al novio lo que le pasó. Bueno, dice la Escritura, vamos a ver qué pensó José en el versículo siguiente. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José no lo recibió en primer lugar. Dice que él era justo, pero no quería infamarla. ¿Qué podía hacer José? José podía hacer 2 cosas según la tradición y según la ley judía. Él podía ir a la corte y decir: yo voy a renunciar a este compromiso públicamente porque la mujer anoche me dijo o hoy me dijo que está embarazada y que de Dios. Yo no creo ese cuento, entonces yo me voy a divorciar de este compromiso. Quiero resaltar que cuando alguien estaba desposado era un compromiso, se puede decir, de noviazgo, pero no un noviazgo occidental. Era un noviazgo que tenía tanto peso como el matrimonio. El hombre se comprometía, se desposaba con la mujer y tenía un año
para proveerle todo a esa mujer antes del matrimonio nupcial. Tenía 1 año para prepararse, pero ya era un compromiso que se sellaba con el padre de la muchacha. Y él estaba tan comprometido como si estuviese casado o como si ya hubiese acontecido la ceremonia. Y si José se quería separar de María, tenía que ir a la corte o tenía que buscar 2 testigos y hacerlo secretamente. Y él consideró dejarla de esa manera secretamente, y por eso dice que no quería infamarla. Es decir, José pensó en dejar a María por lo que había pasado. Vamos a seguir leyendo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gracias a Dios por la revelación del Espíritu. Del Espíritu Santo es. Eso quiere decir que no fue el resultado de un acto sexual, sino del cumplimiento profético de Isaías 7:14. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El nacimiento de Jesús no fue resultado de una unión sexual, fue resultado del poder del Espíritu Santo. Pero el Señor tuvo que revelársele en sueño a través de un ángel a José y decirle: José, lo que te dijo tu mujer no fue un cuento. Si está embarazada por el poder de Dios, créele, porque este ser que va a nacer, el principado estará sobre sus hombros, será el Salvador del mundo. Y dice la Escritura que después de recibir esa revelación a través de sueños, dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué significa la palabra recibió allí? La aceptó, creyó a lo que ella había dicho. Pero el Señor tuvo que revelársele en sueño. No lo creyó inmediatamente. ¿Sabía usted que María podía ser condenada a muerte si José la hubiese denunciado o si se hubiese divorciado según la ley? La podían apedrear por adulterio. Ya ella estaba comprometida. Pero José era un hombre justo y creyó a lo que el ángel había dicho. Y dice la Escritura: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, la Biblia habla que el ángel se le aparece a María y le dice: le pondrás por nombre Jesús. Muchos leen la Escritura y dicen: ¿por qué el ángel dice que le pongan Jesús y la profecía bíblica habla que es Emmanuel? En la cultura hebrea es normal que la persona tenga un nombre de acuerdo a su naturaleza. La profecía bíblica, cuando habla del nacimiento del Mesías, que se llamaría Emmanuel, no está hablando de su nombre por el cual iba a ser nombrado por la sociedad. Está hablando de la naturaleza del ser que iba a tener Jesús. Es decir, la profecía bíblica se enfoca en la encarnación de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice: se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el ángel le dice: se llamará Yeshua, se llamará Jesús, Yehoshua o Yehoshua en hebreo, que significa Jesús, Dios salvando. Habla del propósito. La profecía bíblica habla de la naturaleza. El ángel, o el nombre que provee el ángel, habla del propósito del Mesías en el mundo. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos salvó a todos nosotros. ¿Sí o no? Entonces eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesús es el nombre más poderoso del universo, porque significa Dios nos está salvando. Y en ese nombre Jesús se contiene todos los nombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Él estaba diciendo: yo soy tu Rafa, yo soy tu sanador, yo soy tu Jireh, el que te provee, yo soy el Shaddai, el que te da todo, yo soy tu bandera. El nombre de Jesús contiene toda la naturaleza de Dios en este nombre. Por eso es que cuando algo se presenta en su vida que sea de las tinieblas, usted pronuncia el nombre de Jesús.
En ese nombre hay poder. Cuando vengan las tinieblas a arroparle, a atacarle, cuando venga la enfermedad, cuando venga la negatividad, cuando venga cualquier cosa que no es de Dios, usted dice: Dios salvando está conmigo, Jesús está conmigo, y en el nombre de Jesús yo te echo fuera de mi casa, de mis hijos, de mi trabajo, de mi vida. Use el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, hay autoridad, hay bendición. Vamos a seguir hablando del relato bíblico. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Belén representa casa de pan. Este es el lugar de nacimiento de Boz y después del rey David. Era un pequeño pueblo, cerca de 300 personas, localizado en 4 millas del sur a Jerusalén. Era un pueblito pequeño. De allí saldría el Mesías, de Belén. Dice que en los días de Herodes el Grande, llamado por la historia Herodes el Grande, era un edomita, es decir, no era judío, y por eso los judíos lo despreciaban. Herodes no era judío, sino que era un lacayo puesto por el imperio romano para gobernar parte de Palestina y Judea y Jerusalén. Pero era gentil, lo odiaban los judíos. Una de las cosas que hizo Herodes para congraciarse con el pueblo judío fue innovar el segundo templo de Salomón. Pero ellos odiaban a Herodes. Y dice la Escritura que cuando Jesús nace, este era el hombre que estaba gobernando. A Herodes nadie lo quería, tanto así que dice la historia que para el día de su muerte, como él sabía que nadie iba a llorar, dio una orden de ejecutar a decenas de fariseos para que ese día fuera un día de lamento y luto, porque él sabía que si moría nadie iba a llorar por él. Imagínense eso. Él escribió y dijo: el día que yo me muera, ejecuten a decenas de fariseos para que haya lamento en Israel. Pero finalmente, cuando muere Herodes, en el año 4, no pasó nada, no obedecieron a su orden y no fueron ejecutados estos fariseos, gracias al Señor. Y dice que en este tiempo vinieron del oriente unos magos, es decir, de la antigua Persia. Ellos venían de un lugar muy lejano, de la antigua Babilonia. Se cree que estos magos eran judíos exiliados de los antepasados en los tiempos de Nehemías, que estaban en el tiempo de Jesús, pero eran judíos que estaban viviendo en Babilonia, y Dios los inquietó para ir a conocer al Mesías. Otros creen que eran gentiles, pero que de una u otra manera Dios los inquietó a ir a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que esta palabra magos no son magos como usted y yo creemos que existen los magos que hacen una magia, que tienen una capa, que tienen una varita. No. En la antigua Babilonia se hablaba de magos a los sabios. Por eso muchas traducciones no indican la palabra mago, sino la palabra sabios. Ahora, cuando la Biblia habla de estos sabios, no habla que fue Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco dice que eran 3 reyes magos, tampoco dice que eran reyes. Solamente la Escritura dice que del oriente vinieron unos magos, unos sabios del oriente. Estos sabios eran astrónomos, es decir, no eran astrólogos. Hay una diferencia entre un astrónomo y un astrólogo. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Cuando esto aconteció, ya Jesús posiblemente tenía 1 año y medio o 2 años. ¿Cómo sabe esto, pastor? Vamos a seguir leyendo. Versículo 10: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Al entrar en la casa, ya María y su niño estaban en la casa, no estaban en un pesebre, estaban en la casa. Y dice la Escritura: y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De aquí es donde la tradición cree que fueron 3, porque sacaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Pero no podemos sacar una conclusión que eran 3 solamente por estos regalos. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor siempre nos avisa las cosas, ¿verdad?
sea en sueños, sea que el Espíritu de Dios te hable por la palabra, sea que haya algo adentro aquí que te diga, no lo hagas. Que aunque la voz no se oye con los oídos físicos, se oye duro aquí adentro en tu interior, no lo hagas. Y usted de cabezón va y lo hace y recibe el mal. Pero estos hombres eran guiados por Dios. Y en sueños se le apareció y le dijo, no vayan para Herodes, porque el Señor sabía lo que esperaba al niño si eso pasaba. Versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, él habló con los magos y le dijo, hey, ¿cuánto tiempo tienen ustedes que vieron la estrella hasta que llegaron aquí? Pudo ser casi 2 años o 2 años, porque Herodes tomó la decisión de matarlos de 2 años para abajo. Por si acaso, si hubiese sido un bebé, hubiese dicho, de 1 mes a 6 meses o de 1 mes a 1 año, mátenlos a todos. Pero por este dato nosotros podemos saber que Jesús, en este acontecimiento de los magos, ya tenía aproximadamente 2 años. Dice el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Otro sueño más les avisó y fueron a Nazaret, donde el Señor se crió, en Nazaret, un lugar donde vivían los judíos que se consideraban los judíos con poca educación. La mayor parte de esta población eran pescadores, y de aquí es donde Jesús escoge la mayoría de su círculo interno de esta provincia de Galilea. No fue a Jerusalén a buscarlos. Los judíos de caché, los judíos de plata, los judíos educados, ¿dónde vivían? En Jerusalén. Los pescadores, los de bajos recursos. Por eso es que cuando están allá en Pentecostés dicen, estos hombres que no tienen letra, y mira cómo hablan la palabra de Dios. El Señor escogió, y escogió bien. Eso lo vamos a hablar en Jesús como faceta de líder. Él no escogió por vista. Él no escogió porque tenían mucho dinero. Él no escogió por las ofrendas que le daban a Jesús, no. Él escogió por el Espíritu. Y cuando usted ve los primeros meses y el tiempo de Jesús como líder, usted dice, Jesús estaba loco. ¿Cómo va a escoger a estos 12 locos? Que le dieron dolores de cabeza, que no creían a nada. Pero esos 12, excepto Judas Iscariote, que fue el hijo de perdición, esos 11 que quedaron, ¿qué no hicieron en el mundo? De esos 11, uno solo no murió como mártir, que fue Juan. Los demás dieron su vida por el Maestro. Cuando estuve en la India, yo fui a un lugar donde murió el apóstol Tomás. Tomás murió en la India, en ese estado donde nosotros estábamos. Todos dieron su vida por el Señor Jesucristo. Todos ellos. Entonces, hasta acá nos habla Mateo de algunos detalles importantes. Luego viene la aparición de Juan el Bautista. Yo quiero que vayamos a Lucas, capítulo 1. Aquí tenemos unos detalles muy importantes. Vamos al versículo 5 del capítulo 1 de Lucas. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet.
Es decir, Zacarías era de la tribu de Leví y su esposa, Elizabeth, era de la tribu de Leví también. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, leímos más arriba que era de la clase de ¿quién? De Abías. Según la palabra de Dios, usted puede corroborar esto en su casa. En el primer libro de Crónicas 24:1 habla de los grupos que se establecieron en el sacerdocio, y también en los versículos 18 y 19 del mismo capítulo habla de estos grupos que se establecieron. Ahora, Zacarías era de la octava clase, es decir, era del octavo grupo para ejercer el sacerdocio o para quemar incienso. Lo que se hacía básicamente, eso está en Levíticos capítulo 24, está esto que voy a decir. Lo que hacían estos sacerdotes era ir, colocar incienso nuevo y colocar panes nuevos allí en el templo o en una parte del templo. Y Zacarías era de la octava clase. Cada clase oficiaba de sábado a sábado, de Shabbat a Shabbat. Es decir, por una semana Zacarías no podía salir del templo oficiando el incienso delante de Dios. Él era de la octava clase. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, habla específicamente que Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo estos detalles? Porque estos detalles nos van a dar una pista de cuándo nació Jesús. Si fue en diciembre, si fue el 25, si fue en noviembre, si fue en octubre, si fue en enero. Esta parte de la cual voy a hablar en la Escritura nos va a llevar aproximadamente a la fecha cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Lucas, como lo dijo él en su introducción en el libro biográfico, él indagó y estudió para proveer los mejores detalles de la infancia y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, existían 24 clases de sacerdocio. Zacarías pertenecía a la octava y cada clase oficiaba en el templo por una semana, de Shabbat a Shabbat, de sábado a sábado. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo comenzaba el oficio? Comenzaba en el primer mes del año en el calendario judío, que era el mes de Abid, es decir, entre finales de marzo y principios de abril en nuestro calendario gregoriano. ¿Ok? Le repito esto, el primer mes para el calendario judío no es el mismo mes. Para nosotros el primer mes, ¿cuál es? Enero. Para ellos el primer mes es entre finales de marzo y principios de abril. Por ejemplo, el primer mes fue cuando Israel salió de Egipto, el 14 de Abid. Salió de Egipto el 14 aproximadamente de abril de nuestro calendario. Salió el pueblo de Israel, salió de Egipto por mano poderosa. El 14 de Abid murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es la fecha más precisa cuando nosotros llamamos acá Semana Santa. Es una fecha que se aproxima a la Semana Mayor. ¿Ve? Entonces, este oficio comienza en el primer mes del calendario hebreo, del calendario judío, que era entre finales de marzo y principios de abril. Si Zacarías era de la octava clase y cada clase oficiaba por una semana, ¿cuántos meses pasaron después del primer oficio en ese año? ¿Cuántos meses? 2 meses. ¿Por qué? Cada semana, ahí tenemos la octava semana, 2 meses. Es decir, que Zacarías entra a oficiar aproximadamente en junio. ¿Por qué? Abril, mayo y junio, ¿sí o no? Zacarías entra a oficiar en el templo como en junio aproximadamente. Dice la Escritura, vamos a leerlo acá en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 23, dice: y cumplidos los días de su ministerio. ¿Cuál ministerio? El que estaba haciendo en el templo por esa semana. Se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Qué hizo Zacarías después que salió del templo en el mes de junio? ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué fue a hacer en la casa? ¿A ver la televisión? A juntarse con su esposita, dice la Escritura.
Y dice que después que salió Zacarías y se juntó con su esposa quedó embarazada de Zacarías. Ahora, este embarazo de Elizabeth se dio aproximadamente en el mes de junio, tomando los datos del oficio de Zacarías en el templo. ¿Cuántos me están captando? Vamos al versículo 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Quién estaba allá? María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Dice que se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, ¿cuándo pasó este acontecimiento en Nazaret? ¿Cuándo? Al sexto mes. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth cuando pasó esto? 6 meses. Vamos a contar: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Jesús fue concebido en diciembre. ¿Me están captando? Por la escritura, fue concebido en diciembre. Vamos a seguir leyendo para ver. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. ¿Para quién? ¿Cuándo está hablando esto el ángel? ¿Cuándo se le aparece a María para la concepción? En diciembre. Dice: ya tu parienta Elizabeth, este es el sexto mes para Juan el Bautista, porque nada hay imposible para Dios. A ella la llamaban estéril. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. ¿Cómo sabemos aquí que María ya estaba encinta? Ya la vamos a ver. Dice que fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Déjeme decirle algo. Elizabeth no sabía que María estaba embarazada. Es decir, ella no le envió un correo, un WhatsApp, o la llamó y le dijo: Elizabeth, se me apareció un ángel. No, no fue así. Ella entró a casa de Elizabeth, su prima, y cuando entró, dice que Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth. Dice que el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth por el Espíritu, fue llena por el Espíritu y supo por palabra de conocimiento que María estaba encinta y dijo: bendito es el fruto de tu vientre. Mientras leía esto, el Espíritu Santo me decía: por eso es que cuando las cosas vienen de mí, produce un gozo grande en el corazón. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando usted sabe que es algo del Espíritu, hay un gozo adentro y Dios te lo muestra. Está pasando esto. Mire, a veces el Señor por el Espíritu me ha mostrado a alguien que le está pasando algo. Y es el Espíritu de Dios. No hay conocimiento humano que lo pueda lograr. Entonces, por la octava clase, fue en junio que Zacarías engendró a Juan el Bautista. 6 meses después, llegamos a diciembre, se le aparece el ángel a María. Concibe María por el poder de Dios. Va y visita a Elizabeth, su parienta, y se sabe que María está embarazada por la profecía o por la palabra de ciencia que dice Elizabeth a María. Vamos a seguir leyendo. Dice que María fue a visitar a su prima. Dice así, vamos a leer desde el versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Todo esto fue revelado por el Espíritu a Elizabeth. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tenía 6 meses Juan.
Si tú estás embarazada, tu criatura percibe las cosas. No lo maldigas, no digas, ay, yo quería que fuera hembra, o yo quería que fuera varón, o usted ve películas de terror. La criatura está en el vientre escuchando, para que usted sepa. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y luego ella comienza con un canto y magnifica al Señor. Versículo 56, y dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vamos a ver cuándo nació Juan el Bautista. Si era diciembre y tenía 6 meses, 3 meses más, ¿cuándo nació Juan? En marzo nació Juan. Por eso es que María se quedó a ver el nacimiento de Juan. 3 meses. Ahora, cuando nació Juan el Bautista, ¿cuántos meses tenía María de embarazada? 3 meses. Ya vamos acercándonos a ver cuándo nació Jesús. Si tenía 3 meses en marzo, ¿cuándo se cumplían aproximadamente los 9 meses? Vamos a contar juntos. Abril, 4 meses. Mayo, 5 meses. Junio, julio. ¿Julio cuánto? Agosto, septiembre. Nuestro Señor Jesús, dicen los expertos, que nació en septiembre en la fiesta de Sucot que se estaba celebrando, y por eso es que José y María no encontraron un mesón para el Mesías. Amén. Pastor, ¿para qué me está diciendo esto? ¿Para que no me coma las hallacas? No, yo soy el primer fanático de las hallacas. Pero la verdad nos hace libres. Usted cómaselas, pero sepa que Jesús no nació en diciembre. Pastor, deme otro dato bíblico por qué Jesús no nació en diciembre. Claro que sí. Los pastores, el rebaño en Israel en diciembre estaba guardado por el invierno. La nieve, el invierno, el frío. Los pastores no trabajaban con el rebaño afuera. Esto pasó en el otoño, aproximadamente en el mes de septiembre. Todo apunta para septiembre. Y los pastores, dice la Escritura, que cuando los ángeles se aparecieron, ¿estaban dónde? Con sus rebaños afuera. Y ellos fueron y corrieron a dar la buena noticia para ver al niño en pañales. Recuerde, en el registro de Lucas de los pastores, ellos van a ver a Jesús en pañales. En el registro de Mateo, de los sabios, ya Jesús tenía 1 año y medio o casi 2 años de edad. Y ya estaban en su casa, no estaban en un pesebre. Dice la Escritura que cuando María fue a dar a luz, no se encontró mesón para él. Ahora, esa palabra mesón, hay varios comentarios. Uno dice que representa posada, que no hallaron posada en Belén y no pudieron tenerla en un lugar, vamos a decir, decente, acogedor, sino que vieron un pesebre y tuvo que dar a luz allí. Pero hay otro comentario que habla de la casa judía en el tiempo de Jesús. La casa judía consistía en un piso que era donde estaban los animales domésticos de ellos. Estaba el segundo piso, que era donde estaba la sala y el comedor y cuartos, y estaba la azotea. ¿Ok? Era un townhouse, pero en ese tiempo. Pero abajo, en el townhouse abajo estaban las cabritas. Eso era costumbre para las casas judías. Y dicen algunos comentaristas que si José y María eran de Belén, era imposible que no tenían familiares en Belén. Si llegaron en casa de familia, pero estaba full y tuvo que dar a luz donde estaban los animalitos. ¿Ok? Pastor, deme otra pista, ¿por qué no fue en diciembre? Claro que sí. Augusto César estaba gobernando y él proclamó un censo y dijo que todos tenían que ir a censarse en su tierra natal o en su pueblo natal. José agarró a María y se fueron. Ella estaba embarazada, yo me imagino con la barrigota en el asno, iba embarazada. Ahora, ¿por qué se hacían estas proclamaciones de censo? Con 2 razones. Recuerde que César Augusto era un gobernador romano y él proclamaba censos, o los gobernadores proclamaban censos con 2 motivos. Uno para el reclutamiento y otro para el pago de impuestos. ¿Usted cree que un gobernador romano va a enviar a hacer un censo, un empadronamiento en un tiempo de invierno donde sabe que no puede haber tránsito terrestre, vamos a decirlo así? No podían trasladarse por el frío, por el invierno. Ese es otro dato que nos da la Escritura.
Entonces la Biblia sí provee detalles importantes en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo firmemente que Jesús no nació el 25 de diciembre, lo creo por la Biblia, pero nació en septiembre y se dice que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, y me impresiona algo importante que cita Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14, y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó allí es la palabra y el Verbo se tabernaculizó entre nosotros. Es decir, Juan usa una palabra que se usa para la fiesta del Sukkot, la séptima fiesta que se celebra en Israel. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia nos da detalles buenos del nacimiento de nuestro Señor. Pero la tradición que nosotros conocemos, lo que estableció Constantino en el tercer siglo después de Cristo, un emperador romano que se convirtió al cristianismo, pero esta fecha de diciembre, del 25 de diciembre, ellos adoraban al sol y a las estrellas, y Constantino, para congraciarse y para hacer una fecha festiva en el cristianismo, desde allí se comenzó a creer de que el nacimiento de Jesús fue en el mes de diciembre, el 25 de diciembre, y la mayoría de la iglesia cristiana cree que Jesús nació en diciembre, pero no fue así. No está en la palabra del Señor. Lo cierto es que el Mesías vino. Si hubiese nacido en diciembre, no importa. Si hubiese nacido en cualquier mes, no importa. Lo importante es que Jesús vino, y vino para salvarte, para sanarte, para restaurarte, y que está vivo y que reina con todo poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Su impacto ha sido tal en el mundo que la historia se tuvo que dividir. Nuestro Señor Jesucristo. Las voces han tratado de callar ese nombre, de avergonzar ese nombre. Pero dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso es que cuando usted venga aquí a la iglesia y estemos adorando, adórele con todo el amor de su corazón. Porque aunque no lo vemos por ahora, algún día cara a cara le vamos a ver. Y Él te va a decir, ¿cómo te llamas tú? Henderson, mira Henderson, estas marcas, esto lo hice por ti, Henderson. Si tú hubieses sido el único en el mundo, yo hubiese muerto por ti, míralas. Y Henderson, no solamente las tengo aquí, mira, aquí también, ¿ves? Solo por ti lo hubiese hecho, ¿ves? Él lo hizo por todos nosotros, murió, dio lo máximo. Usted dé lo máximo por Él en este tiempo. Amén. De lo máximo, la máxima adoración. Alábele con todo su ser. Alábele cuando coma, alábele cuando se acueste, alábele en el carro, alábele en el trabajo, en la casa. Amén. Siempre, nunca se aparte de la adoración y la alabanza. No venga a mirar las paredes aburrido, no. Ese tiempo de adoración es